Están en Filipenses capítulo 1, vamos a leer los versículos 1 al 11, y ahí de pie vamos a leerlo juntos. Síganme por favor. Dice: Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Oremos. Señor, gracias en esta mañana por la experiencia de poder venir ante tu presencia a través de la adoración, por medio de cantos, por medio de los diezmos, ofrendas, por medio, Señor, de la interacción que tenemos unos con otros. Y ahora, Señor, cuando tu palabra es leída, queremos que tú nos hables a través de ella. Al ir aprendiendo de ella en esta mañana, pedimos que tu Espíritu Santo nos muestre lo que necesitamos poner en práctica como iglesia, como personas, como creyentes en Cristo, como tu familia, Señor. Queremos vivir esta verdad para la gloria tuya. Así es que pedimos tu dirección en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse. Esta mañana comenzamos nuestra serie sobre el libro de Filipenses. Si no tiene su libro devocional, asegúrese al salir del servicio y recoger un devocional sobre el libro de Filipenses. Vamos a dedicar 10 semanas, creo que son 10, no estoy convencido, pero creo que más o menos ahí, sobre este libro. Y es bueno que usted vaya siguiendo el librito a medida que vamos estudiándolo. Es un libro increíble, como lo vamos a ver. Es un libro que nos va a retar mucho, mucho como iglesia. Nos va a retar como creyentes en Cristo a cómo vivir la vida cristiana. En esta mañana vamos a mirar los versículos 1 al 11, la obra de Dios en nosotros. ¿Recuerdas cuando tú conociste a Cristo? Quizá fue hace muchos años que conociste a Cristo. Quizá fue hace poco que conociste a Cristo. Quizás tú eres en esta mañana una persona que no ha dado su vida a Cristo. Queremos que conozcas a Cristo para que puedas experimentar lo que dice este texto. Pero cuando conocemos a Cristo sabemos que somos transformados, somos cambiados. Lo sabemos eso. Comienza ahí la relación con Cristo. Comienza nuestra vida nueva, pero ese es solo el comienzo. De ahí en adelante tenemos que ir creciendo en nuestra fe en Él. Y ese compañerismo con el Señor es de toda la vida o hasta que Él venga. Y quiero decirte que después de 35 años de conocer a Cristo, han habido muchos cambios en mi vida. Han habido muchas luchas y la realidad es que sigo aprendiendo de Él, aún hasta hoy. Sigo aprendiendo lo que significa amarle a Él, obedecerle, seguirle, ser obediente. La obra de Dios continúa en mi vida y va a continuar también en tu vida. Y en esta sección, en Filipenses 1, vamos a aprender qué significa eso de vivir, de que la obra de Dios está llevándose a cabo en nosotros, en nuestra vida espiritual. Si recuerdas, cuando estudiamos el libro de Hechos, la iglesia en Filipenses fue establecida por Pablo. Fue en su segundo viaje misionero, lo puedes leer en Hechos 16, cuando él funda esta iglesia. Y más o menos fue en los años 60-63 después de Cristo. Esta carta fue escrita precisamente cuando Pablo había sido tomado preso y estaba en Roma preso. Y está dirigida, dice el versículo 1, a los santos. Míralo cómo lo comienza. Dice: Pablo y Timoteo, siervo de todo Jesucristo, a todos los santos. Todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Ya hemos hablado sobre esto en otras ocasiones. Los santos son todos aquellos que, por virtud de haber conocido a Cristo, son santos.
Si tú has conocido a Cristo, tú eres un santo. Dios te ha separado para ser su hijo. Dios te ha separado para que tú sigas a Él. Por eso eres santo. Y dice también ahí que está dirigido no solamente a los santos, pero también a ¿quiénes? Dice a los obispos y diáconos. Obispos es la palabra pastor. Son los supervisores, los que como se supervisan a la iglesia, los pastores, y también dice a los diáconos. Así es que esta carta que escribió San Pablo la escribió a todos los santos, toda la iglesia de Filipo, a todas las personas, pero incluye también al liderato. Es interesante que él menciona a los líderes, a los ancianos, menciona a los obispos, menciona también a los diáconos, porque es muy posible que lo que estaba pasando en Filipos también afectaba el liderato, y Pablo les está diciendo, esto es para que ustedes también puedan hacer lo que Dios les ha mandado hacer en cuidar las ovejas del Señor. Pablo se introduce diciendo siervos, se introduce a sí mismo e introduce también a Timoteo, que era compañero también del ministerio y fue su hijo en la fe. Pablo sale también y dice que Cristo es el Señor de él. Dice esclavo, siervo de Jesucristo. Se introduce como siervo de Jesucristo. ¿Por qué? Cuando llegamos al capítulo 2, Pablo expresa que hay un Señor y ese Señor es Cristo. Y Pablo no es el Señor. Pablo es el esclavo, es el siervo de Cristo. Es el que está haciendo su voluntad. Y Pablo está comenzando a hablar sobre qué significa eso de vivir una vida que agrada a Dios, cómo vivir en una vida que va a traer unidad y armonía en la iglesia. Y Pablo está diciendo, tenemos que aprender a tener esa actitud de siervo. Y se introduce de esa manera. Es una carta muy personal, quizás la más personal de todas las cartas que tenemos en la Biblia. Es una carta cristocéntrica. 29 veces aparece la palabra Cristo en sus diferentes formas. Es una carta que nos ayuda a cómo vivir con gozo. Es una carta que nos enseña a cómo ser colaboradores del Evangelio, tanto en su comunicación del Evangelio como en su expresión a través de nuestra vida. Es un libro que nos enseña cómo debemos de vivir como creyentes, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, cuando estamos entre semana viviendo como creyentes. Filipenses nos enseña esto y nos va a retar mucho. Así que prepárate para obedecer. Hay varias razones por las cuales escribió esta carta. Primero, es para animarlos a recibir a Epafrodito, es el nombre de este hombre, que había llevado un regalo a Pablo de parte de la iglesia. Él se había enfermado y en el transcurso se quedó más tiempo donde él estaba con Pablo. Y quizás la iglesia se molestó porque no llegaba, pero este hombre se había enfermado y Pablo le va a animar a ellos diciéndole, Epafrodito va de regreso con ustedes y lleva esta carta para ustedes como iglesia. Esa es una de las razones. La segunda razón es porque Pablo también quería agradecer a la iglesia que había ayudado a él económicamente. Esta iglesia fue muy fiel en ayudarle económicamente en el ministerio y Pablo quiere agradecerles a ellos. Tercer lugar, él quiere también animar a la iglesia a vivir en unidad. Habían dos mujeres en la iglesia, Evodia y Síntique, que tenían problemas. Es muy posible que estas mujeres eran de un estatus social bastante alto, tenían problemas en la iglesia y estaba causando problemas de unidad en la iglesia. Y Pablo tiene que escribir y decirles que eso iba a causar desunidad y tenían que estar de acuerdo. Ahora, recuerda que esta carta, Filipenses, fue una carta escrita a la iglesia. Así es que cuando la recibieron, adivina qué hicieron como iglesia. La leyeron en alta voz. Imagínate. Lo interesante que me llamó la atención de estas dos mujeres es que Pablo las menciona en la carta. Y dice, ruego a Síntique, dice, y a Evodia que se pongan de acuerdo y que les ayuden ustedes a arreglar sus asuntos. Me sorprende mucho, ¿por qué? Porque en la iglesia nos da temor de hablar a veces de la gente. ¿Verdad? Yo no soy de los que creo realmente que la predicación debe ser dirigida a las personas, ¿verdad? Y mencionar nombres, pero sé que hay iglesias hispanas donde cuando hablan los pastores dicen, usted, fulano. Y uno dice, ay, ¿por qué me está hablando usted a mí si yo no fui yo? Pero nota que Pablo lo hace de una manera que realmente invita a una restauración espiritual. Lo cual quiere decir que como iglesia también tenemos que aprender a resolver las diferencias de una manera bíblica con amor. Y Pablo escribe esta carta para animar a la iglesia a la unidad. En cuarto lugar,
Pablo escribe esta carta para advertirles de los falsos maestros que se infiltran en la iglesia. En Filipenses 3:2 les dice eso. Y lo dice de una manera muy fuerte. ¿Por qué? La desunión en la iglesia también abre las puertas para que la falsa enseñanza y los falsos maestros entren en ella. Y Pablo escribe esta carta por esas razones. Esta semana estaba leyendo acerca del fundador Jeff Bezos, fundador de Amazon. Es el hombre más rico del mundo, lo sabían, ¿verdad? Bueno, este hombre ha comenzado una nueva iniciativa llamada la iniciativa de Fondo Primer Día. Está invirtiendo $2 billones para esta iniciativa, para crear preescuelas y ayudar a familias sin viviendas. $2 billones. Para nosotros esa es una obra increíblemente grande. Y este artículo lo ponía en perspectiva lo que sería para nosotros ese gasto. El gasto para nosotros sería de $1,187. Eso es lo que para él es. Este gasto de $2 billones es como si nosotros gastáramos $1,187. Es una obra excelente, obviamente, ¿cierto? Pero quiero decirte algo. La obra de Jeff Bezos es menos que la obra que Dios está comenzando a hacer en tu vida. Dios ha comenzado a hacer una obra mucho más grande que la de Jeff Bezos está haciendo. Primero, Él dio la vida, mandó a su Hijo para morir por ti en la cruz. Dio el mejor sacrificio, el más grande sacrificio, para que tú puedas conocerle y para que Dios pueda hacer su obra en tu vida. Pero quiero decirte esto, la obra que Dios está haciendo en tu vida no es solamente para tu beneficio. Es para el beneficio de un mundo que necesita escuchar el Evangelio. Y eso es lo que Pablo va a ayudarles a entender. Todo lo que Dios está haciendo en tu vida tiene un valor eterno. Dios está orando en tu vida porque quiere realizar algo para la eternidad. Y especialmente en la vida de aquellos que no le conocen. En esta mañana queremos aprender sobre qué es esto de que Dios hace la obra en nosotros como iglesia. ¿Qué significa Él está haciendo la obra en nosotros? ¿Cómo lo está haciendo en nosotros? Y Pablo, a través de esta relación que ha desarrollado con la iglesia en Filipo, nos va a enseñar estas cosas. Miramos primero la obra de Dios. ¿Qué significa esto? En primer lugar, la obra de Dios es la perfección eterna que comienza cuando conocemos a Cristo. Eso es lo que Pablo define como perfección. La obra que Dios está haciendo es perfección eterna que comienza cuando conocemos a Cristo. Pablo comienza diciendo en el versículo 2, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Comienza con una bendición, diciendo gracia y paz que viene de Dios a través de Jesucristo. Cuando tú creíste en Cristo, adivina qué te dio. Te dio su gracia. Efesios 2:8-9 dice, por gracia sois salvos. Te salvó por gracia. Y además dice en Romanos 5:1 que a través de Cristo tenemos paz con Dios. La gracia y la paz son parte de esa obra que Dios ha comenzado a hacer en tu vida. Te sigue dando su gracia, te sigue dando su paz. Y a medida que seguimos viviendo en obediencia, el Dios continúa dándote su gracia. Y la evidencia de la gracia de Dios en tu vida se demuestra a otras personas en la manera que tú vives. Y si tu vida no está demostrando la gracia de Dios, hay dos razones. Una, estás viviendo en desobediencia a Dios. O dos, no eres cristiano. Porque el creyente va a mostrar la evidencia de la gracia. El momento en que él cree muestra esa evidencia. Gracia y paz. Pero también esta gracia y paz, adivina qué, no solamente para nosotros. La gracia y la paz se demuestra unos a otros. La gente tiene que ver que la gracia de Dios es evidente en tu vida, pero a la vez tienes paz con Dios y tienes paz con otros. Si eso no es real, la obra de Dios se va a estancar en tu vida. Eso es lo que Pablo dice, la gracia y la paz de Dios nos ayuda a seguir ese camino de perfección eterna a través de esto.
Segundo lugar, vea en versículos 3 y 4 que Pablo dice, doy gracias a mi Dios, y hace una oración. 3 y 4. Que dice, me acuerdo de vosotros. Y el versículo 4 es siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. ¿Qué hace Pablo? Está orando. La oración es parte de la obra de Dios en tu vida. Y Pablo comienza diciendo que él ora. Esa palabra oración significa peticiones a favor de ellos. Es parte fundamental de la obra de Dios en nosotros para nuestro crecimiento hasta la perfección eterna. Lo que me llama mucho la atención es que Pablo dice siempre. Oro siempre. Y en todas sus oraciones dice, no es algo esporádico. Es algo que Pablo hace continuamente. Está comprometido a orar por toda la iglesia y lo hace constantemente. Yo no sé cuánto tiempo pasaba Pablo orando, pero sabemos que Pablo era un hombre de oración. Y te recuerdo, esta es una de las iglesias que él estableció, Filipenses, y habían otras. Así es que Pablo era un hombre de oración, sabía que la oración era parte de la obra de Dios en la vida del creyente. ¿Cómo oraba Pablo? Dice el versículo 3, doy gracias a mi Dios. Oraba con gratitud. Dice, cuando me acuerdo de ustedes, doy gracias. La memoria de ellos traía agradecimiento a Dios. Y sin duda que Pablo está recordando el momento que él había compartido el evangelio con ellos y lo recibieron. Y Pablo daba gracias a Dios por eso. Es así como nosotros tenemos que orar también, dando gracias unos por otros, pero también personalmente dar gracias por ustedes cada vez que oro por ustedes. Si no puedes dar gracias por una persona cuando oras, algo anda mal. Y eso va a suceder. Pero Pablo dice, yo doy gracias. Oraba, dice, dando gracias. Segundo lugar, oraba con gozo. Dice, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Vamos a hablar mucho más sobre el gozo en este libro, pero orar con gozo es muy diferente a orar con alegría. Gozo viene de la palabra gracia realmente en español, y en español la palabra, como se traduce gracia, es jara o jará, y en inglés es kara, como se pronuncia en inglés, pero la idea esa viene de ahí la palabra caris, carismático, gozo, gracia. Pablo dice que gozo no es la felicidad que está basada en las circunstancias. No es felicidad que está basada en lo que tú sientes. Está basada en nuestra posición como hijos de Dios en Cristo. Y Pablo oraba con gozo por la iglesia. Dice rogaba, nota esa palabra, rogaba con gozo. Igual nosotros también debemos de orar con ese gozo por las personas de nuestra iglesia, por unos por otros también. Bueno, quizás diga, pero Pablo, óyeme, Pablo es el fundador de la iglesia. Así que realmente eso no aplica a mí. Pablo, que está orando por la iglesia porque era el fundador, tenía que hacerlo. Ese es el trabajo del pastor. Pero ¿usted qué está haciendo Pablo? Pablo está enseñando a través de esa carta, con su ejemplo, lo que ellos deben hacer en la iglesia. Y lo mismo es para nosotros. Queremos aprender a orar con gozo. La obra de Dios es la perfección eterna que comienza cuando conocemos a Cristo, incluye la gracia y la paz de Dios, incluye la oración de igual manera. Tercer lugar, incluye la certeza en la buena obra de Dios. Versículo 6 dice, estando persuadido de esto. ¿Ves cómo habla Pablo? Estando persuadido de esto. Dice que el que comenzó en vosotros la iglesia, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo estaba convencido, seguro, confiado, que la obra que Dios había comenzado en la iglesia en Filipos, la iba a perfeccionar hasta que Cristo viniera. ¿Qué es esa buena obra que Dios ha comenzado en nosotros como iglesia? Bueno, ya lo mencionamos. Primero es la obra de perfección en Cristo. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, esa nueva o buena obra, es con el momento en que tú creíste en Cristo y te transformó en una nueva persona. Es una transformación completa cuando crees en Cristo.
Primera de Pedro 1:23 dice esto: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pedro dice, renacimos de nuevo. Fuimos nacidos de nuevo. ¿Por qué? Dice, una semilla, ¿qué? Incorruptible. Esto quiere decir que la nueva vida en Cristo es eterna y se sigue perfeccionando. Progresivamente estás creciendo y perfeccionándote a la imagen de Cristo hasta que Él venga. Y Pablo dice, Dios es fiel, comenzó esto en ustedes y lo va a llevar a cabo en tu vida, porque tienes esa simiente que no termina, es indestructible. ¿Seremos una iglesia perfecta? ¿Se pueden imaginar eso? Qué diferente con nuestra actitud, ¿cierto? Confieso, muchas veces digo yo, Señor, ayúdame, no sé si voy a terminar esta carrera bien. Tengo temor. No sé cómo son ustedes. Somos a veces pesimistas, ¿cierto? Decimos, yo no sé si voy a poder lograr esto. Pablo dice, yo estoy convencido de que Dios va a hacer la obra en ustedes hasta que Cristo venga. La obra de Dios, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ese proceso de perfección le llamamos santificación en la teología. Quiere decir que a medida que yo voy creciendo en Cristo, voy aprendiendo a cómo vivir más como Él me manda. Estoy dejando la manera basada de vivir y viviendo de una manera que agrada a Dios. Es un proceso que dura toda la vida. No es un proceso fácil. ¿Por qué? ¿Por qué no es fácil? Porque nosotros tenemos inclinaciones pecaminosas. Estamos tan acostumbrados a las costumbres, a los hábitos, a la manera de ser que es contraria a la voluntad de Dios. Y por eso la Escritura dice que hay una lucha entre la carne y el Espíritu, peleándose, diciéndote, uno te dice esta cosa, pero el Espíritu dice, tienes que seguirme. Y nuestra carne se opone a eso. Este proceso es el proceso de santificación y por eso nos necesitamos nosotros unos a otros. Porque es la manera de animarnos cuando no estamos caminando bien, que otras personas se acerquen y nos digan, ánimo, tienes que cambiar esto. Pero todo va bien, Dios va a perfeccionar la obra en ti. Sabes, es mi trabajo, lo sé, pero no es solo mi trabajo, es tu trabajo. Es nuestro trabajo de ayudarnos en este proceso. Y algunos piensan, todo soy yo, ¿alguien se peleó? Vaya con el pastor. ¿Cierto? No. Tienes que también tú ser parte de este proceso, la santificación de otros. Quiero también que entiendas que aunque es un proceso progresivo, no es para darte excusa. Por ejemplo, dices tú, pero sí, cada vez que te dicen, tienes que cambiar esto. Sí, pero es que estoy en proceso. Entiéndeme, estoy en proceso. Y ese proceso cada vez es más largo. Tenemos que dejar las excusas y decir, ¿qué es lo que Dios quiere para mi vida? Y dejar que el Espíritu Santo nos ayude a cambiar. Es progresivo, sí, pero tenemos que madurar y crecer en todas las áreas de nuestra vida. Y en este libro vamos a ver mucho de esto. ¿Cuál es el estilo de vida que debemos vivir como creyentes en Cristo? ¿Cómo es que Dios hace la obra de nosotros en nuestra vida? Segundo lugar, la obra de Dios envuelve la participación mutua en el Evangelio. Versículos 7 y 11. Pablo usa la palabra ahí donde dice, versículo 7. Dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, dice, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois, dice que, participantes. Esa es la palabra koinonía, que muchas veces escuchamos que es comunión, compañerismo. Pablo habla de cómo nuestra participación en el Evangelio nos hace compañeros, colaboradores.
Esa es la base de nuestra unión, es Cristo y nos ayuda a unirnos y nosotros somos compañeros, dice en el Evangelio. ¿Qué significa eso, compañeros en el Evangelio? Pablo les dice, les da gracia a ellos, les dice que tiene mucho gozo orar por ellos. Y dice, es justo que yo sienta esto con ustedes. Dice, es justo porque está hablando un poquito, corrigiendo a la vez. Es justo sentir esto por todos ustedes. Ustedes no lo están haciendo. No tienen el mismo sentir unos a otros porque hay algunos problemitas. Pero Pablo dice, me es justo sentir esto por ustedes. Porque dice, ustedes han estado conmigo en mis prisiones, dice, en la defensa y confirmación del Evangelio. ¿Qué están haciendo? Están ayudando a Pablo económicamente. Son participantes. Desde el primer día en que ellos oyeron el Evangelio, le dijeron, Pablo, vamos a apoyar tu ministerio, tú vas a llevar el Evangelio, pero te vamos a apoyar económicamente. Pero no es todo. ¿Saben qué estaba haciendo la iglesia de Filipos? Lo mismo que Pablo. ¿Qué está haciendo Pablo en su prisión? ¿Qué están haciendo? Compartiendo el Evangelio. En esta carta les va a decir, oye, quiero decirles toda la gente que está escuchando el Evangelio ahora que estoy preso, hasta la casa de César está escuchando. Pero sabía también Pablo que la iglesia también estaba haciéndolo. La iglesia estaba compartiendo el Evangelio en su comunidad donde vivía. Y también estaban experimentando pruebas y aún sufrimiento. Y Pablo dice, ustedes son mis colaboradores, están conmigo en esta misma visión de compartir el Evangelio, de vivir para Cristo y guiar a otros a ese crecimiento. Como iglesia nosotros también tenemos ese llamado de también comunicar a otros el Evangelio. Tenemos el llamado de ser colaboradores en el Evangelio, tanto en la comunicación del Evangelio como en la expresión del Evangelio. Eso es lo que queremos aquí en Tyler. Una de mis oraciones es que el Evangelio se propague aquí en Tyler y que Dios forme su iglesia aquí en Tyler, tanto esta iglesia como toda la iglesia de Dios. Y tenemos una oportunidad increíble el año que viene a través de la organización de Luis Palau, un evento evangelístico de las iglesias aquí en Tyler. Y mi deseo es que nosotros nos unamos, colaboremos para llevar a cabo este evento, para comunicar el Evangelio aquí en Tyler. Eso es mi oración y sé que vamos a estar ahí nosotros unidos llevando a cabo esta obra de Dios. Pero en tercero, miremos que no solamente estaban ellos defendiendo el Evangelio que Pablo estaba predicando, pero ellos también lo estaban viviendo en sus vidas. Y sin embargo tenían también conflictos. Filipenses 1:30 dice esto, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora veis que hay en mí. Ellos estaban experimentando lo que Pablo está experimentando. Eso es compañerismo en el Evangelio. No era simplemente mandarle dinero a Pablo. Eso no era compañerismo. Envolvía eso, pero era más que eso. Debemos de apoyar, ciertamente debemos de apoyar económicamente a aquellos que sirven en el Evangelio. Pero no es todo lo que debemos hacer, de mandar el dinero, usted hágalo. Usted es el líder, usted es el pastor, ustedes hagan esta obra. No, ese es trabajo nuestro también. El enfoque no es tampoco nuestras necesidades. Eso no quiere decir compañerismo en el Evangelio. Cuando comenzamos a ver lo que nos dan las personas a nosotros, antes de lo que nosotros hacemos por las personas, eso no es lo que Dios quiere. Pablo dice en el versículo 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. El compañerismo que tenía Pablo con la iglesia en Filipos le llevaba a decirles, yo les quiero tanto, desde las entrañas mías, así como Cristo les ama, yo también les amo. Wow, qué manera de hablar, ¿cierto? Imagínate, tú le dices a alguien, te amo con todas las entrañas de Jesucristo, el amor de Jesucristo. Confesemos que nuestro amor es superficial.
Amamos porque nos aman o cuando nos aman. Amamos porque queremos recibir algo. No amamos porque nos une el Evangelio y queremos comunicar ese Evangelio tanto verbalmente como con nuestras vidas. Necesitamos aprender a amar de esta manera con el entrañable amor de Jesucristo, unidos en ese enfoque de compartir el Evangelio y de vivirlo en un mundo que necesita escuchar el amor de Jesucristo. En Filipenses 2:15, Pablo les dice que ellos son luminares, son antorchas en el mundo, en medio de una generación maligna. Y por eso ellos deben de vivir una vida que agrada a Dios para poder comunicar ese mensaje y hacer discípulos. Envuelve estar persuadido de que Dios va a hacer la obra en nosotros. Eso es lo que envuelve la obra de Dios, pero envuelve también de que nuestras vidas están en misión para compartir el Evangelio con aquellos que no le conocen. Y a las 9:30 hemos comenzado una clase precisamente para ayudar a nuestra iglesia a cómo hacer discípulos a través de las relaciones, siendo luminares en este mundo, viviendo de una vida que agrada a Dios en medio de una generación maligna. Esa es la clase de compañerismo que debe existir en nuestra iglesia. Pero además Pablo dice en el capítulo 2, no lo vamos a leer el capítulo 2, pero versículos 1 y 2, dice que el compañerismo lo hace el Espíritu Santo. La colaboración en el Evangelio es obra del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Cuando no sucede este compañerismo, es porque estamos viviendo de acuerdo a nuestros deseos. Y no nos estamos sometiendo al Espíritu Santo. Pablo dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, no te dice alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimo, sintiendo una misma cosa. El compañerismo en el Evangelio es una unión a través del Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo que nos guía, nos da poder y nos usa a compartir con otros y nos une en ese mismo sentido. Lo va a explicar más a fondo Pablo en el capítulo 2. Eso es el compañerismo. Pero además hay una tercera manera de ese compañerismo. Y es Filipenses 3:10. Vea lo que dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Participación, comunión de sus padecimientos. Somos también compañeros en el sufrimiento. Y Pablo dice, ustedes son compañeros míos en ese sufrimiento por Cristo. Cuando compartimos el Evangelio a través de nuestras vidas y la gente puede ver ese cambio en nuestra vida, alumbramos en un mundo oscuro. Pero puedes esperar que vas a sufrir por causa del Evangelio. Podemos esperar sufrimiento. Pablo dice, ustedes son compañeros en ese sufrimiento. Pero debemos como iglesia estar envueltos en comunicar el Evangelio con otras personas. Cuando lo hagamos, no pensemos que vamos a estar en este mundo sin experimentar luchas, ni pruebas, ni sufrimiento. Eso no es bíblico. Y cuando sufrimos muchas veces, tenemos que pensar, ¿por qué sufrimos? No confundas cuando tú sufres por tu desobediencia. Eso no es sufrir por Cristo, es sufrir por tu pecado. Pablo está hablando del sufrimiento, de compartir el Evangelio, tu vida es agradable a Dios, estás comunicando a las personas el Evangelio, empiezas a sufrir persecución, sufres por el Evangelio y vienen ataques del enemigo. Tú puedes unirte con otros y decir, estamos sufriendo, estamos batallando con esto, pero esto porque estamos enfocados en el Evangelio. Y es a través del sufrimiento, dice Pablo, que nosotros podemos conocer a Cristo. Aún más. ¿Quieres conocer a Cristo más? Debes sufrir más. No te estoy pidiendo que hagas penitencias. Vive como Cristo te manda y vas a experimentar sufrimiento. ¿Cómo funciona eso de
de ese compañerismo, de esa coinonía, de esa comunión. Bueno, si vienes los domingos no vas a compartir nada. Si estás en esta mañana en el servicio, no vas a poder compartir mucho, porque a medida que termina el servicio todo el mundo se va. Bueno, casi todo el mundo se va. Somos los últimos que nos vamos de las iglesias que está aquí. Pero tienes que dedicar tiempo en esos grupos pequeños, los grupos misionales, los grupos de discipulado. Tienes que estar envuelto en tu crecimiento espiritual. Si no estás envuelto en nada, no vas a experimentar nada. Si no es parte de tu crecimiento espiritual, es quizás por eso que estás apático a la obra de Dios. Quizás estás aburrido, deprimido, cansado. Te sientes lejos, te sientes enojado. Tienes un espíritu de crítica. Porque no estás viviendo el plan de Dios. El plan de Dios es que seas también parte de comunicar el Evangelio a otras personas a través de tu vida y a través de la expresión del Evangelio. El enfoque no es la comunión en sí, es lo que Dios está haciendo a través de nuestras vidas y lo puede ver otras personas, y ahí viene la comunión cuando nosotros podemos unirnos y decir, wow, esto es lo que está haciendo Dios en la vida de nuestra iglesia. Y sabemos que algunas cosas van bien, otras cosas estamos luchando, pero Dios está uniéndonos en ese espíritu para compartir el mensaje de Él a otras personas. ¿Qué estaba sucediendo en la iglesia de Filipos? Había empezado ese espíritu de división, de crítica. Y Pablo tiene que corregir eso y decirles, no, eso no es la manera. La obra de perfección comienza cuando conocemos a Cristo, sigue desarrollándose a través de nuestra participación en vivir y comunicar el Evangelio, pero también la obra de Dios envuelve el amor de Dios que produce carácter espiritual. Versículos 9 a 11. Eso es lo que Pablo dice. La clave para el carácter espiritual, dice Pablo, es el amor. Pablo, versículo 8, versículo 9, dice, y esto pide en oración, que vuestro amor, ¿qué más dice? Abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Qué está diciendo Pablo? El amor de Dios está basado en entendimiento y discernimiento. Y esa clase de amor, dice Pablo, yo pido que abunde más. No es un amor superficial, no es un amor subjetivo, es un amor basado en el conocimiento, entendimiento y también en el discernimiento de entender lo que es bueno y malo. ¿Qué quiere decir eso? Que el amor que tenemos unos a otros no es un amor que, hoy me siento bien, hoy siento que te quiero. Al rato me pasa, hoy siento que no te quiero. Eso es un amor subjetivo. Pablo dice, tenemos que aprender a amar basado en el conocimiento y el discernimiento bíblico. Quiere decir que yo tengo que guiarme por lo que la Escritura dice que es amor. Yo no puedo basarme en lo que yo siento. Si supieras cómo me siento muchas veces, no estaría cerca de mí. Pero no voy a expresar lo que siento. Porque mucho de lo que siento no es la voluntad de Dios. Tengo que aprender a amar con ese conocimiento y discernimiento de Dios basado en su palabra. El resultado, dice Pablo, versículo 10, para que aprobéis lo mejor. Cuando amamos con el amor de Dios basado en su verdad, podemos experimentar lo que Pablo dice que es mejor, excelente es la palabra ahí. Y la razón por la cual no experimentamos la excelencia de Dios, de ese amor de Dios en nuestra vida, es porque estamos aferrados a vivir a nuestra manera. Y solo el amor de Cristo nos puede liberar de eso y podemos aprender a amar de una manera superior, excelente. Y Pablo dice, el propósito de eso a fin de que seáis sinceros. Cuando aprendemos a amar de la manera de Dios, como lo dice en su palabra, podemos ser sinceros. Esa palabra viene de la idea de la luz que ilumina y hace que las cosas se vean claramente. Va a producir en nosotros un carácter que es puro, que es sincero, que no tiene contaminación.
Sin duda ustedes esta semana miraron ese video del meteorólogo, ¿cierto? Que está en Florida. ¿Lo miraron? Ok. Y estaba parado en medio supuestamente de la lluvia en Florida y estaba que no podía caminar. Y se miraba y de repente se ven dos personas caminando detrás de él muy tranquilos. Y eso se ha vuelto algo cómico. ¿Qué estaba haciendo? Estaba pretendiendo. No estaban siendo sinceros de lo que estaba pasando. Y en el trasfondo estos jóvenes revelaron que la sinceridad de ellos no existía. Pues todo el mundo está haciendo chiste. Nosotros también pretendemos muchas veces, como creyentes, pretendemos que amamos. Pero la verdad es que estamos renegando. Cuando amamos de la manera de Dios, produce sinceridad, pureza. No pretendemos. Y nuestras motivaciones son correctas. Pablo dice en Romanos 12:9, el amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Un amor sincero. Y otra vez, entendamos que Pablo no está diciendo sean sinceros y por favor expresen todo lo que ustedes sientan. Como les dije, eso no es bíblico. Sinceridad es que tú sabes cómo estás viviendo para Dios y estás amando a tus hermanos de una manera sincera y pura. Creo que como pastor muchas veces la gente me ve y piensa, ¿qué estará pensando de mí? Quiero decirte algo, yo también. ¿Qué estarás pensando de mí? Quizás no me quiere, quizás esto, lo otro. No tienes que dudar nada, ¿ok? Te quiero. No estoy pensando cosas malas de ti. Estoy pensando lo que Dios quiere hacer en tu vida y quiero ayudarte a hacer lo que Dios quiere hacer en tu vida, no lo que yo quiero. Y también tienes que dar la misma visión unos a otros. Dejar de decir, ¿qué estará pensando? Vas a perder tu tiempo tratando de pensar qué piensan de ti. Y créeme, a algunos nos cuesta porque somos autoconscientes. Pensamos que todo el mundo nos está viendo, y sí, todos me están viendo esta mañana. Pero si yo me preocupo de lo que ustedes están pensando todo el tiempo, ¿será que le gustó el sermón a Juan o no? Ojalá que me diga que está bien, porque si no me voy a sentir mal. No voy a crecer. El amor produce eso, produce sinceridad en nuestra vida. Y Pablo dice en versículo 10, irreprensibles. El amor, esa clase de amor, te lleva a no causar tropiezo a otros. Cuando amamos basado al conocimiento y discernimiento de Dios, seremos personas que no causaremos que otros tropiecen. Porque constantemente estaremos evaluando nuestra vida basado en la palabra de Dios. Y Pablo en versículo 11 dice, seremos llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. Los frutos de vivir de acuerdo al amor de Dios basado en su verdad es la justicia que viene directo de Jesucristo, quien es el justo y en quien estamos. Pero nuestra vida empieza a mostrar esa evidencia del fruto del Espíritu que dice Gálatas 5, 22 y 23. No es de nuestros esfuerzos, es nuestra obediencia a Dios, de dependencia en Cristo. Y Pablo termina diciendo, para la gloria y alabanza de Dios. ¿Adivina qué? El propósito de la obra de Dios en tu vida y en mi vida, en la iglesia, no es para que nosotros digamos, wow, qué iglesia somos nosotros tan espirituales, todo el mundo debe de ser como nosotros. No, es para gloria y alabanza de Dios. Recuerda, Él merece la gloria y la honra porque te salvó a ti y a mí. Esa es la esperanza que tenemos. Y es tiempo de acercarnos a Dios, arraigarnos a nuestro Señor Jesucristo, para que Él haga esta obra en nosotros. Él nos ofrece una manera excelente de vivir en este mundo, que Pablo dice que es perverso. La mesa está puesta para nosotros como iglesia, para comer de ese banquete de Dios, para ser su iglesia. Tú eres bienvenido a ser parte de esa mesa, pero también tienes la opción de comer la comida chatarra. Pero el banquete está listo para ti. Junto con Pablo, quiero invitarte a seguir ese camino excelente y superior
de seguir a Cristo y vivirlo junto como iglesia. Señor, gracias en esta mañana por tu palabra. Ayúdanos a dejar que tú hagas la obra en nosotros, que la perfecciones de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu palabra, y podamos, Señor, ser perfectos hasta tu venida o hasta que tú nos llames a tu presencia. Y a la vez, Señor, podamos darte a ti la gloria y el honor que tú mereces. En el nombre de Cristo. Amén.